Responder a tórax. Entonces, cuando hablamos de tórax, estamos hablando de una región que va a estar comprendida entre el abdomen y el cuello. En la parte inferior, por ejemplo, hay una estructura que va a separar claramente ambas partes. Por ejemplo, vamos a tener en la parte inferior lo que se llama el músculo diafragma. El diafragma es un músculo de respiración que va a tener su inserción en las dos últimas costillas. Y también hay su inserción en esa porción que se llama la apófisis sifoides. ¿Ya? Tiene su origen en toda esa periferia. Y tiene un punto de inserción en el centro, que se llama el centro tendinoso. Eso con respecto a este borde inferior. En la parte superior, en cambio, no tenemos un límite definido. Pero se dice que tenemos, por ejemplo, acá las primeras costillas que van a tener una proyección imaginaria que va a estar delimitándonos este borde superior. En el tórax vamos a encontrar varios elementos importantes, como por ejemplo corazón y pulmones, que van a estar protegidos por este armazón óseo que constituye la jaula torácica. ¿Bien? También vamos a encontrar varios órganos, ¿no? Que van a estar, varias estructuras que van a estar pasando del tórax al abdomen y del cuello hacia el tórax también. Cuando vemos la constitución ósea, decimos que primero vamos a tener, por ejemplo, el esternón. Después vamos a tener los cartílagos, pues las costillas. Pero estas costillas tienen unión con el esternón, no todas, ¿no? Entonces ya vamos a ver su clasificación. Pero las costillas que llegan a tener comunicación con el esternón lo van a hacer a través de unos cartílagos, que se denominan los cartílagos costales. ¿Bien? Entonces ahí vamos a tener los cartílagos costales. Luego vamos a ver, por ejemplo, dentro de la estructura encontramos otra parte que es posterior, donde encontramos las vértebras. ¿Bien? Entonces acá vamos a encontrar las vértebras que van a ser las vértebras dorsales. Dentro de la columna vamos a tener, por ejemplo, 33 vértebras, no sé, a veces puede variar el número, pero dentro de ellas, por ejemplo, vamos a tener algunas que son cervicales, otras que son dorsales o torácicas, que es lo mismo, y vamos a tener otro grupo que van a ser las lumbares, y luego vamos a tener las que son sacrococcígeas. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de la región de tórax, estamos hablando de las vértebras torácicas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, todo esto que estamos viendo, toda esta cavidad que corresponde a tórax, vamos a dividirlo por partes. ¿Ya? Primero, vamos a tener en cuenta que estos espacios están ocupados por los pulmones, pero no está ocupando todo, sino que queda un espacio en la parte media, acá. Esa parte que queda, ese espacio que queda en la parte media, eso es lo que se denomina mediastino. ¿Ya? Eso se llama mediastino. Y el mediastino, como ya vamos a ver, se va a dividir en dos partes. Digamos dos partes principales, un mediastino superior y un mediastino inferior. Y a la vez el mediastino inferior luego se va a dividir en tres partes. Ya les voy a hacer un esquema ahorita. ¿Cómo divido el mediastino superior del mediastino inferior? Tengo que tener en cuenta un ángulo, que es este ángulo. Este ángulo se llama manubrio esternal. Este ángulo, por ejemplo, va a estar formado en el esternón por dos partes del esternón. Esto que se llama el mango o manubrio, y este es el cuerpo. El punto en que ambos se unen se llama el ángulo de Lewis, ¿no? O también articulación manubrio esternal. Entonces, este punto es importante en el tórax. ¿Por qué? Porque a partir de él, por ejemplo, si nosotros lo vemos de forma transversal y proyectamos a partir de este ángulo hasta la parte posterior, va a coincidir con una vértebra, que es la vértebra torácica número 4. Entonces proyecto de esta manera, entonces de acá hasta acá. Esa línea, ¿no? Esa proyección desde ese ángulo de Lewis hacia la vértebra T4, me está dividiendo el mediastino en un mediastino superior y un mediastino inferior. Bien, entonces ya vamos a ver varios elementos, varias cosas que van a suceder a nivel de esa proyección. Por ejemplo, entre ellas, la base del corazón está hacia arriba, entonces también se dice que está a nivel de esa proyección. Después, la tráquea se divide en bronquios principales, o sea, la tráquea va bajando y se divide en dos partes. Eso también se va a dar a ese nivel. Después, la emergencia de los grandes vasos también se va a dar a ese nivel. Ahora, hay pleuras que están cubriendo los pulmones, entonces hay una parte en la parte del mediastino en que se produce un cruce que también se va a dar a ese nivel. Ahora,
También, por ejemplo, se dice que ahí va a estar llegando esta costilla, ¿no? Que es la segunda costilla, ¿no? Que va a tener en la jaula torácica. También se produce, por ejemplo, un cruce de la vena ácidos, la desembocadura de la vena ácidos, ¿no? Con otros ácidos, así se llama. Ya vamos a ver en qué consiste todo eso. Bien, entonces por mencionar algunas de las cosas que suceden a ese nivel. Bien, listo. Ahora vamos a ver lo que respecta a osteología. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, en la teoría hemos visto, en la teoría vimos que hay a ver, los que van llegando se van quedando ahí, ¿ya? Por favor. Mire, cuando hemos visto, por ejemplo, la teoría, hemos hablado de que había vértebras que eran típicas y eran otras que eran atípicas, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a hablar dentro de las típicas. Primero vamos a hablar de las típicas. ¿Qué características va a tener una vértebra típica? Entonces, por ejemplo, para comenzar, recordemos que las vértebras dorsales van a tener contacto ¿con quién? Tienen contacto con las costillas, ¿ya? Por lo tanto, todas las vértebras que sean dorsales van a tener una huella, una marca en su cuerpo, que es la huella que está quedando de lo que le ha dejado las costillas. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, acá. Miren, estamos viendo, esta es una vértebra dorsal típica. Entonces, ¿qué partes tiene una vértebra? Esto que estoy cogiendo acá se llama el cuerpo de la vértebra, ¿ya? Esto que estamos viendo acá se llama el agujero vertebral. Agujero vertebral. Y luego vamos a ver sus apófisis. ¿Cuántas apófisis tenía la vértebra? Hicimos la práctica con Aquilino. ¿Cuántas apófisis tenía? Agujero vertebral. ¿Cuántas tenía? A ver, anda, vaya, ahorita yo voy a ir al otro grupo. ¿Cuántas son acá? 3, 6, 7, 8. Ya, entonces, ¿cuántas tenía? Tenía 7 apófisis, chicos. Eso vimos en la clase. Eran 7. Entonces vamos a tener, se dice, por ejemplo, 2 apófisis articulares superiores, ¿no? 2 apófisis articulares inferiores. Los brazos que habíamos hecho la comparación eran las apófisis transversas y luego teníamos la apófisis espinosa. Esto que está acá. Esta es la apófisis espinosa. Bien. Entonces, 2 apófisis articulares superiores, 2 apófisis articulares inferiores, 2 apófisis transversas y una apófisis espinosa. Estas, por ejemplo, se articulan. ¿Por qué se llama apófisis articular superior? Porque luego se articula pues con la que va a estar hacia arriba. Entonces esta, por ejemplo, viene así. ¿Ve? La otra, esta viene así. Y así progresivamente. Eso significa que la apófisis articular inferior de esta vértebra se articula ¿quién? ¿Con quién? Con la apófisis articular superior de la otra. Y así progresivamente, ¿no? Se van, es una sobre otra, una sobre otra. Por eso estos se llaman apófisis articulares. ¿Estamos? Bien. Ahora, por ejemplo, dentro de estas vértebras, ¿no? Vamos a encontrar huellas. Huellas en los cuerpos y huellas en las apófisis transversas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta vértebra y vamos a encontrar acá lo que estoy pintando de celeste. Se llaman carillas costales. ¿Ya? Lo que está de celeste. Carillas costales. Una carilla costal superior, una carilla costal inferior. ¿Por qué se llama carillas costales? Porque tienen relación con las costillas. Entonces, si esta es la costilla, por ejemplo, vamos a suponer que este es. Vamos a suponer que esta se articula con esta. A ver, vamos a suponer que esta es la carilla costal superior de esta. Esta es la carilla costal inferior, ¿no? Hay 2 carillas costales, una superior y otra inferior. Esta viene a ser la superior, esta viene a ser la inferior. Cuando tengo la costilla, se articula de este modo, así. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, la costilla, ¿qué cosa está agarrando? Está agarrando 2 cuerpos, ¿no es cierto? ¿Estás viendo, Ochoa? Sí, de acuerdo.
Entonces va a estar cogiendo dos cuerpos, ¿ya? De esta manera, coge así. ¿Bien? Listo, entonces estamos viendo las carillas costales. Bien, ahora, todo este cuerpo y este conjunto de apófisis tiene un medio de comunicación. Esto que está acá. Esto que los está comunicando se llama pedículo. Pedículo, ajá. Pedículo. ¿Ya? ¿Y para qué sirven los pedículos? Entonces, por ejemplo, si tengo la superposición, ¿qué cosa está aquí en el agujero vertebral? O sea, aquí es agujero vertebral. Cuando esto se va juntando, ¿cómo se le va a llamar? ¿Qué cosa se forma? Cuando se van superponiendo todos. Se forma un conducto. ¿Ya? ¿Y qué cosa está pasando por acá? ¿Qué cosa pasa por acá? Así. ¿Ah? Estaría pasando la médula espinal. La médula espinal con sus recubrimientos. Y de la médula espinal vamos a tener la emergencia de ¿qué cosa? ¿Qué cosa sale de la médula espinal? Nervios, los nervios raquídeos o espinales. Y esos nervios raquídeos o espinales necesitan un espacio para que salgan. Y ellos van a salir por los llamados agujeros de conjunción. ¿Y cuáles son los agujeros de conjunción? Este agujerito. ¿Y cómo se forma este agujero? Se forma por la superposición de las vértebras y es el espacio que va a estar dado entre pedículo y pedículo. Entonces los agujeros de conjunción son los espacios que están formados entre pedículo y pedículo. ¿Estamos? Por ahí tenemos las emergencias de los nervios raquídeos. Bien. Ahora, esta vértebra, ¿no? Que estamos viendo, todo esto estamos hablando de la típica. ¿Qué cosa va a tener? Por ejemplo, esto se llama su apófisis transversa. En su apófisis transversa vamos a tener también una carilla. ¿Ya? Una carilla de la apófisis transversa. También es una carilla costal. ¿Por qué? Porque acá se va a estar articulando una costilla. ¿Estamos? Entonces esta es la carilla costal, ¿no? De la apófisis transversa. ¿Ya? Carilla costal de la apófisis transversa. Hemos visto sus carillas costales, ¿no? Del cuerpo. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, cuando se ven las apófisis espinosas, por ejemplo, estamos viendo acá las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas son las puntas que estamos viendo acá. Si ustedes se pueden tocar, sobre todo que son bien delgaditos, se nota como elevaciones, ¿verdad? Eso se llaman apófisis espinosas. Ahora, las apófisis espinosas tienen sus propias características dependiendo de la posición. Por ejemplo, cuando se ve cuello ya vamos a ver sus características, pero por ejemplo, esa apófisis espinosa en el caso del cuello, las típicas tienen esta forma, ¿eh? Esto es bífida. Su apófisis espinosa se abre en dos. ¿Qué más? Por ejemplo, el agujero vertebral en las vértebras dorsales es redondo. Esto es de una dorsal. Y acá, por ejemplo, en cambio tiene una forma media triangular. Esta es de una cervical. ¿No? Para ver algunas diferencias. Ahora, por ejemplo, acá las apófisis espinosas van tornándose más oblicuas a nivel del dorso. En cambio, a nivel lumbar, sus apófisis espinosas son cuadrangulares, medias cuadrangulares. Tienen tendencia a ser un cuadrilátero. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Esta es la apófisis espinosa que tiene una tendencia a ser oblicua, ¿no? Más perfilado. En cambio, acá, por ejemplo, esta es de esta es. Miren, por ejemplo, esta es una lumbar. Miren su apófisis espinosa, ¿ven? Su apófisis espinosa, en cambio, es más recta y más cuadrangular, ¿ya? Diferente. Entonces, su tendencia tiende a ser oblicua las apófisis espinosas de las vértebras dorsales. ¿Estamos? Entonces, esas vienen a ser sus principales características de esta vértebra. Ahora, esta, por ejemplo, es una típica, es decir, lo que son la mayoría. Pero vamos
a tener también vértebras que son atípicas. Entonces, si dentro de las atípicas, por ejemplo, vamos a tener a la primera, ¿ya? Esta es una primera, por ejemplo. Esta es una primera. Acá está, esta está bonita. Esta es una primera. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? Miren, esta es una típica, recordemos. ¿Ya? Estas tres son atípicas. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa lo vende diferente? Esto es típica. ¿Qué vende diferente? La apófisis transversa. La apófisis transversa. Claro, por ejemplo, la apófisis transversa de las primeras son más abiertas. ¿Ya? Son más abiertas. Después también, por ejemplo, veamos el agujero vertebral. Acá es más redondo. Acá es medio triangular. No se define, que quiere ser triangular y medio redondita. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las vértebras cervicales van a tener esta forma que encontramos acá, es media triangular. En cambio de ahí, estas en cambio son redondas. Pero como esta está en un periodo en que está en intercambio, es la primera dorsal, está bien próxima a la cervical. Por eso es que tiene algunas características de la cervical. ¿Ya? Más que nada son las cervicales, doctora. Esta es la primera dorsal, pero como les digo, como está muy próxima a la región cervical, todavía conserva algunas cositas de la región cervical. Igualito, por ejemplo, las últimas dorsales empiezan a tener algunas características ¿de quién? De las... ¿Ah? De las lumbares. Claro, de las lumbares, por la proximidad. ¿Sí? Listo. Ahora, por ejemplo, acá, ¿qué cosa vamos a encontrar? ¿Qué más? Miren su apófisis espinosa. La apófisis espinosa de esta es más horizontal. Miren, la otra dijimos que era oblicua. ¿Ven? Ya, ¿qué más? El cuerpo, miren, ¿ve? El cuerpo acá es más alto. En cambio, acá el cuerpo es más bajo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, el cuerpo tiene una tendencia a ser redondo. Acá tiene una tendencia a ser medio ovalado. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver, por ejemplo, acá hay una parte que se llama lámina cuadrilátera. La lámina cuadrilátera es esta zona que está comunicando las apófisis, todas las apófisis, las 7. Esto se llama lámina cuadrilátera. Y por ejemplo, en una típica, eso es alto. ¿Ya? En cambio, las apófisis, perdón, la lámina cuadrilátera, en una vértebra que va a ser la atípica, ¿qué cosa? Más ancho. ¿Ven? Entonces acá la lámina cuadrilátera es ancha y acá la lámina cuadrilátera es alta. ¿Ya? Es otra diferencia. Y una diferencia importante es a nivel del cuerpo. ¿Por qué yo digo que esta no puede ser una cervical? Porque esta ya va a tener huellas en su cuerpo, que significa que ha tenido contacto con alguna costilla. Entonces vamos a ver acá. Entonces va a tener una carilla costal grande hacia la parte superior, más grande de lo común. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver cómo se va a articular con la primera costilla, ¿ya? Y tiene una carilla pequeña en la parte inferior. Entonces una más grande hacia la parte superior y una carilla costal más pequeña hacia la parte inferior. En cambio nosotros, recuerden que teníamos proporcional, o sea, el tamaño de esta carilla costal es proporcional al tamaño de esta carilla, pero en la primera no. En la primera esta es grande, la de arriba es grande y la de abajo es más pequeña. ¿Ya? Es otra de sus características de esta costilla. Y bueno, lo demás sí tiene, por ejemplo, tiene acá su carilla costal, o pueden decirle también carilla de la apófisis transversa, no hay problema. Acá sí tiene. ¿Sí? Listo, vayan